Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Bien, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 743, con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana, desde Voz Educadora, la voz de los sin voz, queremos expresar todo el reconocimiento al gobierno saliente de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, sin lugar a dudas. Resaltamos su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública estatal a través de las políticas impulsadas desde el Ministerio de Educación y del diálogo permanente con la Organización del Magisterio Colombiano, representada por FECODE, alcanzando importantes avances en materia educativa, entre los que se destacan los siguientes. Primero, gratuidad en la educación superior pública, ampliando el acceso para estudiantes de menores ingresos en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Segundo, aumento de la cobertura en educación superior con la creación de nuevos cupos y mayor acceso para jóvenes de regiones históricamente excluidas. Tercero, fortalecimiento del programa de alimentación escolar PAE, ampliando la cobertura y buscando mejorar la permanencia de los estudiantes. Cuarto, incremento de la inversión en infraestructura educativa, destinando recursos para construir, adecuar y mejorar colegios y sedes universitarias. Quinto, impulso a la educación rural con estrategias para ampliar la cobertura, mejorar la conectividad y fortalecer la permanencia de estudiantes en zonas apartadas. Sexto, fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica y universitaria mediante mayor apoyo a instituciones públicas y articulación con el desarrollo regional. Séptimo, mejoramiento de las condiciones laborales del magisterio, incluyendo avances en acuerdos con organizaciones sindicales y acciones para fortalecer el sistema educativo público. Octavo, expansión de programas de bienestar estudiantil como apoyos para permanencia, alimentación y algunas estrategias de transporte y acompañamiento. Noveno, fortalecimiento de la educación inicial con mayor atención a la primera infancia y acciones para ampliar la cobertura de este nivel educativo. Décimo, promoción de una educación con enfoque de inclusión, equidad y paz, incorporando estrategias para reducir brechas territoriales, étnicas y sociales y fortalecer la educación pública. Así, el magisterio colombiano no está dispuesto a retroceder en los avances alcanzados durante el gobierno del cambio. El magisterio se organiza junto a las comunidades con el propósito de defender estos logros y las demás reformas del cambio. Que los países hermanos. Y en las efemérides para el día de hoy tenemos que un 1 de agosto de 1920, la desobediencia civil de Gandhi.
La no violencia colectiva tiene un carácter político y social con principios de amor, honestidad y cambio social para garantizar el bienestar de todos. El 5 de agosto de 1939, fusilamiento de las 13 Rosas por el régimen franquista. El 6 de agosto de 1938, fundación de Bogotá, originalmente llamada por los indígenas nativos de la región muiscas y chipchas como Bacatá, cercado fuera de la labranza, campo para sembrar. Luego, con la invasión de los españoles, se llamó La Esperanza, Santa Fe de Bogotá y finalmente Bogotá. Y el 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá, donde Simón Bolívar inicia el proceso de la liberación de los pueblos en las Américas. No hay orden de descansar. En el día de hoy, acompañados por la canción La Segunda Independencia de Inti Illimani. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar, si es el modo de triunfar. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraterno y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. El país atraviesa una coyuntura que exige unidad, organización. Colombia entra en un momento de definiciones históricas. El nuevo gobierno anuncia una agenda orientada a desmontar derechos sociales, reducir el papel del Estado, debilitar las organizaciones sindicales y convertir nuevamente la educación, la salud y el trabajo en privilegios sometidos a la lógica del mercado. Ante este panorama, la desobediencia civil pacífica, organizada y consciente deja de ser únicamente un derecho para convertirse en un deber ético de quienes defienden la democracia, la Constitución y las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano. No se trata de desconocer la institucionalidad, sino de impedir que, desde el poder, se utilicen las instituciones para desmantelar los derechos conquistados mediante décadas de lucha popular. La anunciada orientación del Ministerio de Educación genera una legítima preocupación en el magisterio, pues amenaza con imponer una visión conservadora que desconoce el carácter laico de la escuela, limita la libertad de cátedra, cuestiona la educación integral y pretende reemplazar el pensamiento crítico por el adoctrinamiento ideológico. La respuesta del magisterio debe ser más organización, más formación política y mayor unidad con las comunidades educativas para defender la educación pública como un derecho y no como un instrumento de control. El 7 de agosto no puede reducirse al cambio de un gobierno ni a un acto protocolario. Es la fecha que recuerda la victoria de Boyacá y el nacimiento del proyecto emancipador de Bolívar, quien comprendió que la independencia solo tendría sentido si significaba soberanía, justicia y dignidad para los pueblos. Hoy, cuando resurgen proyectos autoritarios, subordinados a intereses económicos y geopolíticos que buscan profundizar la desigualdad y debilitar la integración latinoamericana, el legado bolivariano recupera plena vigencia. Defender la soberanía nacional significa proteger lo público, garantizar derechos, fortalecer la paz con justicia social y construir una democracia donde el pueblo sea protagonista y no simple espectador de las decisiones del poder. Mientras tanto, en Bogotá se profundiza una política educativa que desconoce al magisterio organizado y deteriora las condiciones de la escuela pública. Durante la última semana se evidenció, una vez más, la falta de voluntad política de la administración distrital y de la Secretaría de Educación para construir soluciones concertadas con la ADE.
Persisten hechos verificables como el incumplimiento de compromisos, las dificultades para garantizar escenarios efectivos de diálogo y las controversias alrededor de la organización de la Semana de Desarrollo Institucional, pese a las orientaciones expedidas por el Ministerio de Educación que reconocen modalidades de trabajo no presencial respetando la autonomía institucional y los derechos laborales. A ello se suman las denuncias de la organización sindical sobre posibles medidas sancionatorias por el ejercicio de la actividad sindical, la imposición de decisiones administrativas sin concertación y una reestructuración institucional que, lejos de fortalecer la capacidad pública del distrito, abre camino a la tercerización, debilita la carrera administrativa y deteriora la gestión educativa. No se trata de hechos aislados, hacen parte de una política que privilegia la lógica gerencial sobre el derecho fundamental a la educación y desconoce a quienes sostienen diariamente la escuela pública. Frente a esta realidad, la respuesta del magisterio debe ser la unidad, la organización y la movilización permanente. La educación pública no se negocia, no se privatiza y no se entrega. Se defiende con la fuerza organizada de maestras, maestros y comunidades educativas. Compañeras y compañeros, vienen tiempos que exigirán mayor unidad, organización y movilización. Agenda de lucha, organización y resistencia. Ciclo de formación sindical ADE 2026. Todavía hay posibilidad de inscribirse y participar en este espacio de formación. Redes sociales ADE, comités sindicales locales. Mes de agosto, espacios de organización y participación del magisterio en las localidades. No dejes de conectarte a todos los espacios formativos en las redes sociales de la ADE. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen, Venezuela y Cuba. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. No olvides, te habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le damos la bienvenida a la compañera senadora de la República, María Eugenia Londoño, con su informe nacional. Bienvenida, senadora María Eugenia Londoño. Peleemos, si es el modo de triunfar. El pacto histórico no asistirá al acto de posesión presidencial del próximo 7 de agosto, como un hecho sin precedentes y que se aleja del respeto por la independencia del Congreso de la República. Se impone la posesión presidencial en Colombia. El artículo 192 de la Constitución Política Colombiana establece posesión y juramento del presidente. El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento ante el mismo. Queda claro que el presidente electo se posesiona y comparece ante el Congreso y no el Congreso ante él. En tal sentido, se constituye en una acción de desobediencia, resistencia y oposición democrática por parte de la bancada del pueblo, y la adelantaremos con ese pueblo movilizado. De esta manera, la disputa por nuestra soberanía nacional, por nuestra dignidad, por la reforma del cambio, por la profundización y garantía de nuestros derechos, se impondrá con conciencia de clase e iniciativa política. El 7 de agosto, entonces,
estaremos en las calles con el pueblo, ese pueblo que cree, ese pueblo que respalda, ese pueblo que abraza nuestro proyecto político de cambio. Nos disponemos a defender las iniciativas legislativas ya radicadas de manera simultánea y con el pueblo movilizado. La reforma tributaria, el presupuesto general de la nación, la jurisdicción agraria, reforma a la salud, ley antifracking, ley 30 del 92, ley orgánica de competencias, mesada 14, entre otras, con una agenda legislativa acompañada del control político, una agenda legislativa acompañada de la articulación con los territorios para defender el cambio, un cambio que con hechos claros, evidentes, tangibles, por el pueblo y para el pueblo, ya inició. Caracterizamos la ley orgánica de competencias que recoge la reforma del sistema general de participaciones por el crecimiento real y progresivo de los recursos para los sectores de educación, salud, saneamiento básico y agua potable como una reforma absolutamente social, una reforma que FECODE lleva impulsando y buscando por más de 18 años como nuestra reforma, una reforma que plantea el cierre de brechas estructurales y que defiende la educación pública estatal como derecho fundamental. Así pues, que el magisterio colombiano, el sector educativo, las comunidades y el pueblo nos declaramos en pie de lucha, porque la unidad, la organización y la defensa de nuestros derechos marcará nuestra soberanía, la vida, la defensa de esos derechos que ya han sido reconocidos y tienen que seguir avanzando, y pone al centro una consigna indiscutible: y solo el pueblo salva al pueblo. Vamos con toda y nos vemos en las calles el 7 de agosto. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas al alcalde Galán, quien es investigado por la Contraloría, ya que su Secretaría de Movilidad derrochó más de 6.500 millones de pesos en consultas que ya se podían hacer gratis. ¿Y a quién favorecieron? Y los medios masivos de comunicación calladitos. Pullas, recontra pullas, muchas pullas al partido de gobierno entrante que pretende montar cátedra anticomunista en las escuelas. Y tanto hablar de adoctrinamiento, y son ellos los que quieren montar el discurso del odio y la violencia para acabar con las libertades. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al señor de la Espriella, quien fue a limpiar las botas a Trump y lo que consiguió es que le subieran aranceles a Colombia del 12.5%. Y así, o más arrodillado, y ahí sí se quedó calladito, ¿no? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la doctrina Escudo de las Américas, que no es más que un nuevo plan injerencista donde se niega la cooperación entre pueblos, el fortalecimiento del complejo militar industrial de los Estados Unidos y la ampliación de su influencia. Y mientras tanto, los gobiernos arrodillados entregan sus recursos naturales, el territorio y la soberanía. Pullas, muchas pullas a los medios de comunicación prepago que les duele reconocer los logros del gobierno del cambio. Le tocó a un medio de China presentar el regiotren eléctrico de Occidente. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a Trump y su política migratoria, que ahora detiene a los integrantes de la tribu Navajo, quienes son norteamericanos. ¿Y a dónde los irán a llevar? ¿A dónde los irán a deportar? ¡Qué ignorancia tan tenaz! Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la posesión del presidente elegido por la registraduría y los bots. Le tocó en una universidad del Cauca. Le dio miedo quedar en ridículo en la Plaza de Bolívar. Y le da miedo los espacios abiertos. Ahí lo vamos conociendo. Pullas,
puya. ¡Vivas! Viva, 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 Vivas, muchos vivas al pacto histórico que se consolidó a raíz de las elecciones. Creció la base social. Y quedaron unas condiciones positivas para avanzar en la propuesta de transformar la sociedad. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, muchos vivas. Al superintendente de salud, Daniel Quintero, quien después de una auditoría confirma cómo en el FOMAC se roban el dinero de los medicamentos y de la salud de los maestros. La UPC del magisterio es mucho más alta que la de cualquier otra IPS, pero no les alcanza. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, muchos vivas a la evaluación de la UNESCO que destaca la expansión histórica de la educación inicial durante el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. Reconocimiento mundial. Nadie es profeta en su propia tierra. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, muchos vivas al New York Times que investigó el perfil del nuevo presidente colombo republicano y publica sus nexos con narcoparamilitares. Pasó de trabajar para ellos a hacerles la guerra. Vamos a ver en qué para esto. ¡Vivas! viva, 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 Vivas, muchos vivas al SENA del Huila, que tendrá la primera fábrica didáctica de paneles solares del departamento. Y todo fue culpa de Petro. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Vivas! viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la escuela sindical con la compañera Ana María Cepeda, haciendo unos importantes aportes al debate sobre el panorama mundial, la geopolítica, el impacto en América Latina y especialmente en Colombia con el nuevo gobierno que impone unas políticas educativas absolutamente regresivas. Bienvenida, compañera Ana María. Hola, Carlos y Magda. Un fraternal saludo a toda la audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. La militarización de América Latina, las amenazas contra Cuba, la agresión contra los pueblos que defienden su soberanía, el respaldo al genocidio contra Palestina, la guerra contra Irán y el ascenso de gobiernos de extrema derecha forman parte de una misma estrategia, la ofensiva del imperialismo estadounidense para conservar su dominio sobre el mundo. El imperialismo es en efecto esta fase que estamos viviendo del capitalismo, dominada por los grandes monopolios, el capital financiero y las corporaciones que se reparten territorios, mercados, recursos naturales y fuerza de trabajo. Cuando su poder económico está en crisis, aumenta la presión política, la guerra, el bloqueo, el saqueo y la persecución contra quienes se resisten. Hoy, la llamada doctrina Monroe o la doctrina Trump y el denominado escudo de las Américas pretenden convertir nuevamente a América Latina en territorio subordinado a los intereses del Pentágono y del complejo militar industrial estadounidense. Bajo el discurso de combatir al narcotráfico, el terrorismo o la migración, se busca realmente es controlar nuestros recursos, imponer gobiernos obedientes y destruir cualquier proyecto soberano, popular y revolucionario. Colombia vuelve a ser presentada como punta de lanza de esta estrategia. El nuevo gobierno anuncia subordinación internacional, fortalecimiento de la militarización, retorno al extractivismo y desmontaje de las reformas sociales conquistadas durante el gobierno de Gustavo Petro. No es casual que esta agenda venga acompañada de anticomunismo, de estigmatización de la izquierda y de ataques contra el pensamiento crítico. La educación ocupa un lugar central en esta disputa. Cuando desde el poder se propone sacar a Marx de la educación, no se está defendiendo la libertad de pensamiento. Lo que pasa es que se pretende expulsar de las aulas las herramientas que realmente permiten comprender la explotación, la desigualdad, la lucha de clases y la dependencia imperialista. Quiere una escuela que obedezca, que repita y que no cuestione absolutamente nada. Por eso defender una educación pública,
laica, científica y crítica es también defender la soberanía nacional. El magisterio tiene la tarea de enseñar la historia de las luchas obreras, campesinas, estudiantiles y populares, proteger la libertad de cátedra, enfrentar la censura ideológica que nos quieren imponer y fortalecer la organización sindical. Frente al imperialismo, el miedo no puede ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta debe ser la unidad, la formación política, la solidaridad internacionalista y la movilización popular. Porque defender la educación pública es defender el derecho del pueblo a conocer su realidad, y conocerla es el primer paso para organizarse y transformarla. La palabra del magisterio que piensa, organiza y lucha está aquí en Voz Educadora. Les habló Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Sindical de la ADE, FECODE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios frente al panorama mundial, la crisis económica provocada por la decadente política de los Estados Unidos. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse ¿Hacia dónde va la economía norteamericana? Vemos los dos grandes colosos de la política y la economía mundial caminan, uno hacia el desastre y el otro con una gran tranquilidad política y un crecimiento económico cada día más desarrollado y sin ningún sobresalto. Nos referimos a los Estados Unidos y China, respectivamente. Mientras el presidente que les prometió acabar con la guerra en 3 días ha hecho todo lo contrario. Como sabemos, Trump marcha de tumbo en tumbo, cada día más enredado en la guerra con Irán. La China sigue su marcha y su desarrollo. El problema de los Estados Unidos es que no saben cómo manejar las relaciones con Irán. Por una parte, se compromete a acabar la guerra que infortunadamente comenzaron, y por otra, vemos que las acciones no corresponden a lo que ellos dicen. En este momento, incluso las acciones norteamericanas comprometen toda la economía mundial. Si continúan sus acciones belicosas, comprometen el desarrollo de los países porque se dispara el precio de los combustibles. Como vemos en este momento, el precio de esta sustancia tan importante está disparada por la política infortunada de los Estados Unidos y su contraparte China. Tranquilo, sigue acumulando combustible barato que le brinda Rusia, y en cambio Occidente comprometido por la mala política de los Estados Unidos, con el agravante de que a medida que pasa el tiempo parece que este hombre pierde la cordura y actúa en tal forma que compromete la estabilidad del mundo y además compromete también un recurso tan importante como el combustible, lo cual sin lugar a dudas le conviene a Rusia y a China. Infortunadamente para el país del norte, Trump no tiene ninguna posibilidad de alterar las condiciones económicas para maledicencia de su país. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura, como siempre con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy al poeta venezolano Rafael Cadenas, culminando este ciclo de la poesía social, de la poesía comprometida,
y de los poetas perseguidos, asesinados por dictadores dispersos por el mundo. Así que bienvenido, Manuel, a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Gracias, Carlos. Cordial saludo a todas y todos quienes cada 8 días nos apoyan escuchando el programa Voz Educadora. Nuestra intención ha sido y será la reflexión política, económica, educativa y artística. Venezuela es el país de los héroes de la independencia. Sin embargo, también es un país de dictaduras, como la de Juan Vicente Gómez, primer gran dictador del siglo XX venezolano. Su régimen reprimió duramente a intelectuales, periodistas, estudiantes y escritores. La de Marcos Pérez Jiménez se caracterizó por la censura, la prisión política, la tortura y el exilio de opositores. Con ellos, poetas como Andrés Eloy Blanco, encarcelado y posteriormente exiliado por su oposición política; Pío Tamayo, encarcelado en la prisión de la Rotunda por sus ideas políticas; José Rafael Pocaterra, encarcelado y luego exiliado; Rafael Cadenas, fue detenido por su militancia en el Partido Comunista, obligado al exilio en la isla de Trinidad entre 1952 y 1956. Hoy quiero comentar un poema del libro Cuadernos del Destierro de Rafael Cadenas. El poeta nació en 1930 en Barquisimeto, en el seno de una familia económicamente moderada, pero con abundancia de libros, de buena conversación y la defensa de la educación. Temas que eran asumidos con profundo análisis crítico. Así, la lectura adquiere un valor ético. Quizá por ello, poetas de Europa como Rilke, Pessoa, Machado, de América Latina como Vallejo, de América Sajona como Whitman, Eliot, llama la atención sus lecturas de la poesía antigua china, de Lao Tse, de Chuang Tzu, más acá de Matsuo Basho, el gran exponente del haiku. Esta serie de disposiciones hacen que su poesía se oriente hacia la búsqueda constante de autenticidad, en la que la palabra no pretende imponer una verdad, sino abrir un espacio para el examen de la conciencia, del lenguaje y de la libertad. Ganó muchos premios a lo largo de su vida poética desde 1986. El último, en el 2022, le fue otorgado el Premio Cervantes. Por tiempo, no me detengo en el hábitus amplio de Cadenas para compartir un poema del libro Cuadernos del Destierro, publicado en 1960 y escrito durante su estancia en el exilio en la isla de Trinidad. Pero volvamos con muerte y todo a la mar llena. No hay que temer, quitemos la palabra miedo de las inscripciones perennes. ¿Quién compartirá mi desunión? Levantaré un himno a mi segregación de las fuerzas naturales. Me he despedido de la tierra que me sustentaba. Ya no me llaman los cambios regulares, los despertares cotidianos, las amenazas de tormenta, las lluvias poderosas, los estelares indicios, los vaivenes de los líquidos, las sinfónicas nebulosas. Anteo sin memoria, no defenderé mis negaciones. Con jovial espíritu me persuado de la maldad de mi causa. La noche pródiga me confirma en mi sinrazón. Sobrellevo en demasía collares públicos. Me ahueca el artificio, mi piel echa de menos tu caricia, tierra. En la perplejidad del destierro encontré un camino, universo oral de mi libertad. En tus galaxias encomiendo mi espíritu. El poema es un fragmento donde a través del poeta creador se explora la pérdida del lugar de origen, la transformación del yo, la memoria, el amor, la soledad y la tensión entre un pasado idealizado y un presente marcado por la incertidumbre. Colegas, leer a Rafael Cadena es, como dice Julio Ortega, abro comillas, recorrer el entramado de un proyecto poético que se arriesga a darle la palabra al silencio. Cierro comillas. Que el resto de domingo y el gobierno que venga no sea un cuaderno de destierro, sino un verso de libertad. Que el resto de domingo y el gobierno que venga no sea un cuaderno de destierro, sino un verso de libertad. Voz Educadora. Actualidad. Actualidad. Dos oficiales y 5 militares fueron condenados por tortura y asesinato de un joven que tenía discapacidad mental. La Corte Constitucional avaló los decretos que expidió el Gobierno Nacional para enfrentar las emergencias
por el invierno. La Jurisdicción Especial de Paz profundiza sus investigaciones sobre los crímenes cometidos contra los líderes sindicales. La CUT alerta: grave situación de 4.500 trabajadores por la liquidación de Ingenio Azucarero. El ministro de Trabajo amplió denuncias contra los congresistas J.P. Hernández, Lina María Garrido y Polo Polo por promover acciones contra Colombia. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del